Un cordial saludo para todos los amigos que se están conectando a través de esta plataforma eh, con este seminario. Estamos hablando acerca de la salud durante estos días y hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con los huéspedes indeseables. ¿Alguna vez tuviste algún huésped indeseable? Tal vez, ¿no? Tal vez. Y hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con huéspedes a nosotros y que pues la mayoría lo tenemos. Y siempre empezamos mencionando que los consejos que se darán durante esta disertación tienen carácter general y su objetivo es la promoción de la salud. No sustituyen los consejos o el tratamiento médico. Bueno, empezamos con la lectura de un versículo en la Biblia que dice, segunda de Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Me hace recordar a este versículo a una de las terapias más complicadas que conocí en mi vida. Una terapia que tiene que ver con adicciones planteada por el doctor Martín Nizama. Y él decía algo sencillo, ¿no? Cuando un adicto en terapia, ya en terapia familiar, no quiere trabajar, pues se hace algo bien simple. Se retira sus alimentos. Y puede parecer cruel, pero esto es algo muy efectivo. Y durante esta semana estamos viendo prácticamente cómo los factores que tienen que ver con nuestra alimentación, con el sistema digestivo, son muy importantes. Entonces, aquí en el tema de hoy día, también vamos a ver algo de eso. Y San Pablo está diciendo que si alguien no trabaja, si alguien no quiere trabajar, no debería de comer. ¿Por qué estamos tocando este versículo? Porque justamente hay huéspedes indeseables en nuestro organismo que se llaman parásitos. Parásitos. Y parásitos viene su origen eh, en otra lengua. Al inicio significaba el que, el que vive del Estado, así, eso significaba parásito. Y luego se trasladó a otro significado que quiere decir el que come de la mesa ajena, de la mesa de otra persona. Entonces, antiguamente, cuando había personas que eran algo así como bohemias, ¿no? Personas bohemias que hacían bromas y hacían chistes y la gente los llamaba para su casa. Entonces ellos solamente por hacer bromas y hacer chistes y amenizar una reunión, ellos vivían de eso y comían, ¿no? Entonces, a ellos se les llamaba parásitos. Posteriormente, este término se traslada a lo que nosotros conocemos ya como parásitos, no a las personas, sino a un grupo de
vamos a decir así en términos coloquiales, un grupo de animalitos que vive en nuestro organismo y que pues hace cosas terribles, ¿no? Hace cosas terribles. Muy bien, vamos a conocer algo acerca de los parásitos, ¿no? No vamos a conocer gran cosa porque la parasitología es todo una especialidad. El fin de esta disertación solamente tiene carácter informativo, ¿no? Vamos a tocar cosas muy generales para aprender sobre salud, ¿no? Y algo que podríamos clasificar de diferentes maneras los parásitos, pero de acuerdo a su ubicación podríamos decir que hay ectoparásitos y endoparásitos. Ectoparásitos son aquellos que viven fuera de nuestro cuerpo, en el cabello, mm, puede ser, ¿no? eh, como las garrapatas, las pulgas, los piojos, ¿no? Y los endoparásitos, aquellos que viven dentro de nuestro organismo. Inclusive hay algunos parásitos como el de la malaria que pueden vivir alojados en un glóbulo rojo. Es interesante, este parásito es tan pequeñito que puede vivir alojado en un glóbulo rojo. Y a pesar que tiene signos y síntomas característicos, podría ser que puedan pasar por desapercibidos estos parásitos. Algunos pasan por desapercibidos y no nos damos cuenta que están con nosotros, que viven en nosotros. Los parásitos más conocidos son aquellos que viven en el colon, ¿no? Y la última parte del sistema digestivo, el colon, em, es interesante porque aquí prácticamente la materia de desechos se queda por acá y bueno, hay algunas particularidades, ¿no? Aquí en el colon se absorbe básicamente agua, se absorbe, se hace una recaptación, así se llama técnicamente, ¿no? Una recaptación de minerales, o sea, se vuelve a reutilizar minerales, es decir, se absorbe minerales y también se puede producir cierto grupo de vitaminas como la vitamina K. Entonces es importante que este órgano esté bien cuidado, esté bien cuidado. Y curiosamente comienza con, al comienzo de este órgano hay una porción interesante, una tripita, le llamamos aquí en Perú, eh, algo pequeñito, un órgano que se llama el apéndice. Los científicos en la época que descubren el apéndice le ponen ese nombre despectivo porque llegaron a la conclusión de que es un órgano accesorio, es un órgano que, bueno, si está bien y si no está, pues no hay diferencia. Y se llegó a la conclusión de que el apéndice era un rezago de la evolución. Eso, bueno, para alguien que cree en la evolución, ¿no? Eso es un rezago de la evolución. Pero resulta que Dios no hace las cosas nada al azar. Y ¿por qué pensaron los científicos, los médicos que era un órgano? Pues que no tiene importancia. Porque cuando le extirpaban el apéndice a un perro, por ejemplo, ¿no? Pues no pasaba nada. Es más, llegaron a la conclusión de que en los seres humanos, mejor extirparlo cuando hay oportunidad, porque luego traía problemas y a algunos les producía la apendicitis y podrían inclusive morirse por una peritonitis cuando
el apéndice se inflamaba y se reventaba. Así que pensaron, bueno, esto no tiene gran función, entonces si hay oportunidad para retirarlo, pues está bien. Pero la realidad es otra, mis queridos amigos. El apéndice es un órgano que forma parte del sistema inmunológico. Entonces, eh, mira, todos los órganos tienen nombres que hablan de su función, algo, ¿no? Un nombre noble, ¿no? Pero este pobre amigo, el apéndice, tiene un nombre despectivo, apéndice, algo que puede o no estar. Pero resulta que el apéndice es un órgano tan importante, pero tan importante, que forma parte del sistema inmunológico. Y te explico de forma breve qué hace el apéndice. La función del apéndice es secretar antitoxinas poderosas al inicio del colon. ¿Por qué? Porque como acá se va a procesar materia de desecho en el colon, ¿no? Como se va a procesar materia de desecho, los microbios putrefactivos van a hacer ese trabajo. Muy bien. Pero resulta que estos microbios putrefactivos tienen desechos metabólicos. Muy bien. Entonces, los desechos metabólicos de las bacterias putrefactivas, de estos microbios, son toxinas venenosas. Entonces, al inicio de todo ese proceso, el cuerpo humano, el apéndice, está secretando antitoxinas, de tal manera que cuando el microbio putrefactivo, ¿no? Una proteobacteria, por ejemplo, está secretando esas toxinas producto de su trabajo, entonces la antitoxina está neutralizando esos venenos. Interesante este órgano que está siendo tratado de una forma despectiva. ¿Y cómo se daña? Así que es importante, ¿no? Está manteniendo la salud de nuestro intestino y por lo tanto de nuestro organismo. ¿Y cómo se daña el apéndice? Porque algunos piensan que aquí en Perú hay tuna, no sé si conocerán allá en Colombia. En México se llama nopal. El fruto del nopal, al fruto del nopal, aquí en Perú se llama tuna, ¿no? Entonces, se nos ocurre de que las semillas de los tomates, del nopal, se alojan allí y que hacen daño y pues se arruinan, ¿no? No, por ahí no va el asunto. El apéndice se daña básicamente con grasas de origen animal y grasas saturadas de origen vegetal, ¿no? Grasas saturadas artificialmente, como las margarinas. Ellas arruinan el pobre apéndice. Cuando alguien me dice, hermano CBDO, a mí me han retirado el apéndice, o tuve una peritonitis o algo así, ya me está diciendo qué cosa come, ¿no? Qué cosa comía o qué cosa come. Entonces, las personas que fueron sometidas quirúrgicamente a una extirpación del apéndice, quiere decir que abusaron de las grasas. Esa noticia no es buena. Ahora, hemos visto que en nuestro sistema digestivo, desde la boca hasta donde termina, hay microbios que desde cuando somos bebitos se instalan y viven, pues no solamente en nuestro sistema digestivo, sino también en el cuerpo. Pero estos microbios trabajan en concordancia
directa, proporcionando, suministrando cierto grupo de materiales llamados neurotransmisores a, a las neuronas que viven en nuestro sistema digestivo. Estos microbios suministran, por ejemplo, neurotransmisores como la serotonina, dopamina, endorfina, un montón de neurotransmisores. Los más conocidos son como 10, ¿no? Un promedio de 10. Pero en total nosotros tenemos un aproximadamente, bueno, los científicos todavía no han descubierto todos los neurotransmisores. Algunos dicen que tenemos como 80 neurotransmisores y otros dicen que tenemos más de 100. Bueno, el hecho es que del trabajo de estos microbios depende el trabajo de estas neuronas. Y del trabajo de estas neuronas depende, o sea, de esos neuroquímicos, depende nuestro comportamiento. Muy bien. El doctor John Harvey Kellogg, una eminencia de su época, alguien que estaba muy adelantado a su época, era famoso porque entendía muy bien el tema del colon y del sistema digestivo. Cuando él hacía cirugías, la gente se podía dar cuenta, los médicos podían darse cuenta de quién era el autor de esa cirugía. Prácticamente sus cirugías eran tan, vamos a decir, perfectas, que casi era una firma su cicatriz, algo así, ¿no? La cicatriz que él dejaba era como una firma, ¿no? Entonces los médicos al verlo decían, ¿quién operó? Kellogg, el doctor Kellogg. Muy bien. Entonces, él dice algo interesante, ya que contaba con la ayuda de Elena de White. Él estaba pues muy adelantado a su época, ¿no? Y él dice algo muy interesante. Dice, el colon civilizado, él está hablando en 1800, pues, 89, 1890 y tantos, ¿no? Él está hablando de esa época y dice, el colon civilizado es un pobre inválido, abusado, deformado, estirado en partes, contraído en otras, prolapsado, pegado, estrangulado, infectado, paralizado, ineficiente, incompetente, y yo le agregaría parasitado. Es el más abusado y dañado de todos los órganos del cuerpo. El más abusado el más abusado y dañado de todos los órganos del cuerpo. Oh, interesante. Ahora, tú puedes ver aquí en la diapositiva un colon que está por aquí, yo lo estoy indicando con el puntero láser, y otro colon por aquí. ¿Cuál te parece que está sano y cuál te parece que está enfermo? Bueno, mira, mira qué está ocurriendo por acá, mira qué está ocurriendo aquí. Aquí dentro, ¿qué está ocurriendo? Es interesantísimo. Este es un colon sano. Miren la forma bonita, ¿no? Bonita. Pero por acá vemos otra cosa un poquito diferente, muy diferente. Como el doctor dice, por un lado está contraído y por otro lado está estirado. Como si hubiesen agarrado el intestino y lo hubiesen estirado así, ¿no? Y si tú te das cuenta, por acá hay un puntito blanco. Ese puntito blanco o esa zona blanca vendría a ser la luz, el orificio
a través de donde pasa la materia fecal. Pero, ¿cómo puede pasar por un orificio tan chiquitito? ¿Y qué es esa cosa negra? Esa materia negra alrededor del punto blanco, del orificio. Pues no es otra cosa que materia fecal en estado de descomposición, en estado putrefacto y compactado. Entonces, se ha llenado de materia fecal y la luz, es decir, el orificio que debería ser un orificio pues grande, ahora se ha convertido en un orificio chiquitito, pequeñito, a través del cual está pasando la materia fecal. Entonces, algunas veces alguien me llama y me pregunta, ¿no? Es normal hacer deposiciones como de bebito, es decir, cuando las heces tienen, bueno, acá está en nuestra mano, cuando las heces tienen el tamaño de nuestro meñique, ¿será normal que ocurra eso? Pues no, no es normal. Y podría ser que alguien esté haciendo su deposición 3 veces al día, pero hace como un bebito así, ¿no? Una cosita pequeñita, porque nuestras heces deberían de tener el tamaño así, ¿no? De juntas tus dedos y ese es el tamaño de nuestras heces, el tamaño correcto. Entonces, algo está marchando mal allí en el colon. Y si tú comparas esta zona inicial del colon, porque aquí está viniendo el intestino delgado y empieza aquí, a esta zona se le llama el ciego. Muy bien. Empieza por acá. Y tú ves por acá que está en forma de una flecha, en forma de punta. Cuando esta zona tiene una forma de flecha, de una punta, es porque esta zona se ha parasitado tremendamente. O sea, aquí están viviendo parásitos, muchos parásitos. Aquí tal vez puede vivir algún parásito, pero aquí está viviendo, este colon está infestado de parásitos y se vuelve así como una flecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a mencionar algunas características de los parásitos. Los parásitos son altamente fértiles, altamente fértiles. Es una tragedia esto. Un solo parásito podría dar origen a más de 900 individuos, a 900 parásitos, uno solo. Puede poner 900 huevos. Ahora, hay un grupo de parásitos que se llaman los céstodos o cestodos. Los céstodos, como la tenia, la tenia, eh, tienen una especie de placas, está formado como una especie de placas que se llaman proglótides. Y en cada placa, estos parásitos tienen el sistema reproductor masculino y femenino. Esto es una cosa, pero para mí increíble, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? El hecho es que en cada proglótide se puede fabricar los huevecillos en una cantidad, por ejemplo, de 100,000 huevecillos. O sea, esto es una cantidad, pero terriblemente gigante. Un solo proglótide puede dar origen a miles de individuos, o sea, son terriblemente fértiles. ¿Y dónde viven? ¿Cuál es la habitación o el, eh, eh, el individuo, el animal favorito de este tipo de parásitos? Son los cerdos. Los cerdos.
Allí también puedes encontrar la triquina, ¿no? La triquina y bueno, tantos parásitos. Pero se pueden reproducir de uno solo, mira, 100.000, eso es terriblemente grande. Eso hace que se conviertan, o sea, que una parasitosis sea muy contagiosa. Entonces, estos parásitos, cuando alguien en la casa, niño, adulto, no importa, alguien está con parásitos, el tratamiento tiene que ser para toda la familia. Ese es el protocolo, ¿no? Entonces, eh, los parásitos, por ejemplo, pueden vivir en los pelos de los perritos, por ejemplo, ¿no? En los pelitos pueden a estar allí los huevecillos. Eh, Nosotros podríamos traer parásitos y es súper fácil de contagiarse, ¿no? Nosotros caminando por la calle, pues entramos con el zapato a la casa, una costumbre un poquito no higiénica, pero así somos en Latinoamérica. En cambio, en otros países, me parece que en Suecia y tal vez en Corea, China, tal vez, en las personas que llegan de la calle dejan sus zapatos fuera antes de entrar a la casa. Entonces, no contaminan el ambiente. En cambio, nosotros entramos pues con zapatos y pues eso es normal para nosotros, ¿no? ¿Y qué ocurre? Como hemos caminado por la calle y no hay mucha cultura con respecto a los perritos y a sus deposiciones y etcétera, ¿no? Nosotros traemos los huevecillos y los regamos por toda la casa. Cuando un hijito juega y está en el piso, ¿no? Y se tira en el piso y se revuelca en el piso, está incorporando esos huevecillos en su ropita. Va a dormir y ya los huevecillos ya están en la zona que desea. Es, es interesante cómo estos parásitos pueden infestarnos de manera muy sencillita. Otra característica de los parásitos es que ellos son muy selectivos a la hora de tomar sus alimentos. Esto es interesante. Los parásitos eh, aman mucho la chatarrería. Les encanta bastante la chatarrería y el azúcar refinada. Y por el contrario, no les gusta las verduras y cierto grupo de alimentos. Es decir, hay ciertos parásitos que rechazan ciertos alimentos. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿alguna vez comiste papaya o escuchaste que alguien come papaya? Por allá creo que le llaman la lechosa, ¿ya? Alguien come papaya y de pronto le afloja el estómago y dice, ay no, yo no puedo comer papaya porque me hace daño, me hace daño. Y resulta que la papaya es la fruta, vamos a decir, la fruta perfecta para el sistema digestivo. La papaya es extraordinaria. Entonces, ¿cómo puede ser que la fruta perfecta para el sistema digestivo a algunos les pueda producir una soltura de estómago, como una diarrea? ¿Cómo? Aquí viene el asunto. Y puede ser que le caiga mal, por ejemplo, he escuchado que les cae mal mm, manzanas verdes, o sea, manzanas, hay un tipo de manzanas que en la limpieza de colon se puede consumir manzanas, ¿no? Entonces, una señorita, una nutricionista estaba haciendo su limpieza de colon con manzanas
y de pronto empezó a tener episodios de diarrea y vómitos. Y ella, cuando luego habló conmigo, me dice, licenciado, yo empecé a hacer la limpieza de colon con manzana y eso no lo recomiendo a nadie. ¿Por qué le digo? Porque me dio diarrea y vómitos y casi me muero, dice. Ah, las manzanas verdes son peligrosas. ¿Por qué ocurre eso? Porque estos parásitos tienen un mecanismo de defensa casi perfecto, diría yo, ¿no? Son muy astutos, entre comillas, eso de astutos, porque los parásitos, sobre todo los que habitan en el sistema digestivo, esos que llamamos gusanos, no sé cómo le llamarán por allá, estos animalitos tienen una, eh, una capa de metales pesados. O sea, cuando tú comes cosas malas, ellos atrapan los metales pesados, que pueden venir en el agua también, y ellos hacen una especie de coraza. Entonces, ellos están bien protegidos con su coraza. Y cuando sienten la amenaza de algún tipo de alimento que no les gusta, no les va mal, como la papaya, por ejemplo, ellos tienen un mecanismo de defensa a través del cual secretan toxinas poderosas. Es decir, los parásitos secretan más de 130 toxinas. Y entonces, cuando tú comes algo que no les gusta, secretan en una cantidad exagerada las toxinas y el sistema digestivo, al verse intoxicado por una cantidad de venenos muy grande, hace que se activen los mecanismos de emergencia para eliminar estos venenos. Entonces le preguntan al cerebro, ¿no? Jefe, aquí hay un montón de veneno. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde lo botamos? Bueno, activen el sistema de emergencia de eliminar venenos. Está bien, jefe. ¿Por dónde, jefe? ¿Por arriba o por abajo? Y entonces, cuando la situación es grave, el cerebro dice, por ambos. Y entonces uno vomita y podría tener al mismo tiempo diarrea, o solo tener diarrea, o solo tener vómitos también. Entonces, el, el parásito logra su cometido, ¿no? Porque el, el, el individuo, o sea, nosotros, le echamos la culpa a la fruta, cuando el verdadero culpable es el parásito. Este bandido, este parásito astuto, ha logrado que uno tenga rechazo a la fruta o a la verdura que uno pues dice, ay, no sé por qué, pero no me cae bien, no me cae bien. Me va mal cuando consumo X fruta o X verdura. En general a los parásitos no les gustan las verduras. Y entonces cuando alguien me dice, ¿no? O alguien dice, no, a mí no me gustan las verduras, son feas, que son así, que yo odio las verduras. Probablemente son sus inquilinos quienes están diciendo lo que le están haciendo decir al individuo. Entonces, estos parásitos son tremendamente astutos y tremendamente escurridizos también, porque en un examen, ¿no? En un examen, inclusive de un cultivo, puedes llevar hay un examen que se llama el examen seriado aquí en Perú, donde tú tienes que llevar varias muestras al facultativo, al laboratorio, y en una de esas podrían encontrar los huevecillos o los parásitos. Pero resulta que como estos son muy astutos, al mismo tiempo son muy escurridizos, resulta que estos exámenes no logra detectarlos. Inclusive hay un examen que
es como una cinta adhesiva que se pega en el ano, porque ellos en la madrugada suelen salir a esa zona para poner los huevecillos, ¿no? Entonces se hace el test de Graham, se llama eso. Pero estos bandidos se escapan a todos los exámenes y uno podría estar parasitado y no darse cuenta absolutamente de nada a través de los exámenes convencionales. Podría no darse cuenta, ¿no? Entonces, son muy escurridizos y algunos de ellos tienen un ciclo de vida que abarcan no solamente el intestino, o los intestinos, ¿no? El sistema digestivo, sino algunos de ellos se van al hígado en cierta etapa de su vida. Se van al hígado y de ahí regresan, ¿no? Al sistema digestivo. Se pueden ir a los pulmones, estar en los pulmones y de ahí regresar al sistema digestivo. Algunos de ellos tienen un ciclo muy así complicado. Entonces, ¿qué ocurre si tú estás tomando un fármaco para eliminar tus parásitos? Algunos de estos fármacos son un poco agresivos, algunos son agresivos, otros no son agresivos, pero algunos que son muy agresivos podrían perjudicar la microbiota, ¿no? Los microbios buenos. Y ahí está el asunto, cuando nosotros solo dependemos de fármacos, ¿no? Entonces, imaginemos que el doctor te ha dicho, bueno, me parece que estás con parásitos y te da un fármaco. ¿Por cuántos días, doctor? Por 3 días vas a tomar. Y uno toma los 3 días. Entonces, los que están veraneando en Cancún, ¿no? Tus parásitos que están veraneando en Cancún, ahí, bueno, no conozco las playas de Colombia, no sé. Entonces, están en el hígado o en los pulmones, ¿no? En Miami Beach, ahí están, ¿no? Entonces, viene el antiparasitario, ¿no? Destruye a algunos que están en el sistema digestivo, no logran destruir a los huevecillos, y entonces, después de un tiempo, de nuevo están con los parásitos. ¿Por qué? Porque los que están en Miami Beach, los que están en los pulmones, y los que están en Cancún, ahí en el hígado, regresan y encuentran a los sobrinitos que ya han eclosionado de los huevecillos, ya han eclosionado y le dicen, ¿no? Oye, sobrino, le dice, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está tu papá, tu mamá? Y el sobrino dice, no sé, tío, vino acá así como un aluvión y no sé qué habrá pasado. Los antiparasitarios convencionales no son efectivos por dos razones. Uno, porque sobre todo por el tiempo, ya que estos parásitos tienen ciclos de 20 días, más o menos, 19 días. Entonces, cuando uno no rompe ese ciclo con los antiparasitarios, y es más, tiene que ser más días, porque el que vive en los pulmones ahí está contento, el que vive en el hígado está contento, ¿no? Entonces, tiene que ser muchos días de desparasitación realmente. Entonces, eh, eh, hay que pensar bien a la hora de tomar decisiones para hacer una desparasitación. Y por otro lado, como estábamos comentando, estos parásitos son muy tóxicos, altamente tóxicos. En promedio, eh, hay parásitos que secretan 130 diferentes tipos de venenos. 130, mis queridos amigos. Em, algunos de los cuales son los que vamos a mencionar a continuación. Los 5 venenos más poderosos son el MDA, el malón dialdehído, que es altamente tóxico, la histamina, que tiene carácter inflamatorio, y aquí debo comentar el problema de los autistas. Los autistas, o por lo menos un grupo de ellos,
tienen su origen en una parasitación, o sea, son parásitos. Son parásitos lo que está ocasionando el problema del autismo. Entonces, si un autista, mire, esto es curiosísimo. Si un autista come chocolates, come papitas light y, bueno, chatarrería, ¿no? Solo papas fritas y pan blanco y nada más. Y tú le das un alimento saludable, no quinoa, ensalada o algo de esas cosas, no, no quiere, no quiere. Puede estar todo el día sin comer, pero tú le das alimento natural, sano, bueno, te va a decir no. Pero cuando tú le das la chatarrería, eso sí se come, pero muy contento. ¿Por qué? Porque está parasitado. Está parasitado. Y el autismo se activa con vacunas. Con vacunas. Bueno, ojalá algún día haya tiempo para hablar de vacunas, pero se activa con las vacunas. Entonces, cuando estos parásitos secretan las histaminas que tienen carácter inflamatorio, esas histaminas llegan al cerebro y el cerebro se inflama. Y entonces el autista está así. Tiene movimiento, todo el día está así y en un rinconcito. Y tiene alta sensibilidad a los sonidos agudos o a sonidos fuertes y se vuelve como loco cuando hay un sonido, por ejemplo, como de la licuadora, les afecta tremendamente. Pero el origen son parásitos. Y desparasitar a un autista es, pero de lo más complicado, puede durar 2 años en este proceso, pero un autista se puede sanar si vamos a la causa, al origen del problema. Muy bien, también tiene amoníaco y en el caso de los autistas hay un fenómeno que se llama la amoniasis. Es decir, se hace un examen de sangre y se encuentran niveles elevados de amoníaco. También nos podríamos dar cuenta de manera sencilla de la presencia del amoníaco a través del olor de las deposiciones de un autista. Tiene un olor fétido y un olor fortísimo, penetrante, y eso es el amoníaco. Eso es el amoníaco producido por los parásitos. Y también secretan, los parásitos pueden secretar morfina. Esto es algo bien interesante. La morfina es un analgésico, ¿verdad? Entonces, ellos secretan morfina, ¿para qué? Para dormir al intestino, en este caso al intestino grueso. Lo duermen. Entonces, esos movimientos peristálticos se interrumpen. Entonces, cuando se interrumpe el movimiento peristáltico, el alimento se queda ahí por mucho tiempo, demasiado tiempo, y se pudre. Uno se pudre, se compacta porque como está absorbiéndose agua por el intestino grueso y se queda mucho tiempo, entonces se produce un estreñimiento. En un estreñimiento, vamos a decir que es una regla dentro de la fisiología, de la naturopatía, es una regla que tiene parásitos. Si alguien es estreñido, tiene parásitos. Hay parásitos. O podría ser que tenga deposiciones muy sueltas. También se debe a parásitos. O podría tener una alternancia, ¿no? Por un tiempo está con deposiciones muy sueltas y en otra época está con estreñimiento, ¿no? Unos días estreñido, otros días suelto. También esa es una señal de que tiene parásitos. Entonces, al parásito, como le gusta vivir en la suciedad, en la putrefacción, lo duerme al intestino y todo se pudre y ellos están felices allí, bueno, haciendo muchas cosas. Y por otro lado,
hay un superveneno cancerígeno que se llama el formaldehído. Y saben, mis queridos hermanos, en los tratamientos de cáncer, bueno, podría ser que el origen del cáncer esté en los intestinos, en el colon, en parásitos que están secretando este veneno y que el sistema circulatorio está absorbiendo de los intestinos, del intestino grueso, del colon. Y entonces, ¿en cuál de los protocolos del tratamiento del cáncer está la indicación que debe desparasitarse? Hablo de un protocolo clásico, ¿no? De un médico oncólogo convencional. ¿En cuál de ellos está? Señora, se desparasita, se va a desintoxicar. O señor, usted está con cáncer. Sí, ya, muy bien, se va a desparasitar, se va a desintoxicar. ¿En cuál de las etapas está ese proceso en el protocolo de tratamiento del cáncer? En ninguno, mi querido amigo. Cuando deberíamos de empezar con una desintoxicación, una desparasitación. Y hay personas que solamente limpiándose el colon, limpiándose de los parásitos, empieza a experimentar mejoría. Empieza a sanarse de muchas cosas. Por eso es que este órgano, como dice el doctor John Harvey Kellogg, dice que este es el más dañado de nuestros órganos y uno de los más olvidados, probablemente el más olvidado. Muy bien. Así que estos parásitos son terribles. Ellos viven en ciclos de 21 días y como habíamos manifestado, podría abarcar no solamente el sistema digestivo, sino también hígado y también pulmones. Los vectores, los que lo transmiten, son generalmente los animales llamados por la Biblia inmundos. Normalmente ellos son los vectores. Hay algunos parásitos que no, o sea, que viven, por ejemplo, en los caballos y pues a nosotros no nos puede contagiar. Pero en el caso del cerdo, por ejemplo, todos sus parásitos y todos sus microbios malos, absolutamente todos nos pueden transmitir a nosotros. La pregunta es ¿por qué? Y hay un detalle interesante. Los científicos han descubierto que el mapa genético de los seres humanos se asemeja mucho al mapa genético de los cerdos. Bueno, eso digo yo, ¿no? Digo yo. Podría explicar algunas cosas. Pero bueno, he recibido consejo de que no esté diciendo esas cosas, pero mira, el hecho de que el mapa genético sea semejante al mapa genético humano, esto lo menciona la doctora Irene Pena de Argentina, una adventista médica, ¿no? El hecho de que el mapa genético, el esquema genético del ser humano, el hecho de que sea semejante al del cerdo, eso quiere decir que todos sus parásitos son transmisibles a los seres humanos. De allí que en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, estaba prohibido criar animales inmundos como el cerdo. Estaba prohibido. Entonces allí criar cerdos no, era de lo peor. Estaba prohibido tocar al cerdo. Entonces uno dice, no, pero, o sea, tocar, pero ¿qué tienen tocar? Bueno, porque uno podría decir, ¿no? Podría decir en nuestra ignorancia, podría decir,
Bueno, yo crío cerdos, no me los como, pero ahí los vendo y pues me da para vivir. Y conocí el caso de una familia en un lugar de campo aquí en Perú y me dice, nosotros estamos mal, no comemos carne de chancho, ¿no? Me dicen unas cosas así, no comemos natural, pero siempre paramos mal. Y luego una hermanita me dice, esos hermanitos crían cerdos, bueno, unos hermanitos ignorantes, ¿no? Sin letras, poca instrucción. Y me dice, esos hermanitos crían cerdos. Y yo dije, ah, con razón, siempre están mal, aunque no coman el cerdo, están en contacto con los cerdos y están en contacto con todos los microbios y con todos los parásitos que el cerdo les podría transmitir. Em, Cuando el Señor dice que no hagas algo, pues es por algo. Pero los científicos dicen que el café tiene antioxidantes. Bueno, si quieres, obedécele al científico. Si quieres, obedécele al médico. Pero el médico de médicos, bueno, el médico es poco título para el Señor, pero el creador, el inventor de tu organismo, sabe qué es mejor y sabe qué cosa no es mejor para tu organismo. Así que algunos se deleitan en la información científica, pero humana, ¿no? Humana, pero cuánto mejor es deleitarse en el consejo del que creó nuestro organismo. Es mejor, es el camino más corto, más sencillo y más efectivo. Muy bien. Entonces, es- si uno quiere desparasitarse de manera efectiva, debería de apuntar a romper ese ciclo de 21 días. O sea, por lo menos 21 días debería de estar con un antiparasitario. Yo digo que debería de estar entre 1 a 3 meses con el antiparasitario. ¿Por qué? Porque como el parásito podría estar en el pulmón, pues regresa cuando quiere. Podría estar en el hígado también. Y hay un quiste que se llama el quiste hidatídico, bueno, solamente a modo de comentario, hay un quiste que se llama el quiste hidatídico, donde es una bolsita lleno de parásitos. Y dentro del tratamiento convencional, retirar este quiste hidatídico por medio de la cirugía es altamente peligroso. Normalmente no se recomienda su remoción por medio de la cirugía. Lo que hacen es mantenerlo con ciertos productos químicos. Pero es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué antiparasitarios naturales tenemos? Realmente nosotros deberíamos de vivir eh, consumiendo los antiparasitarios naturales. Mira tú que aquí tienes una lista de semillas, ¿no? O productos, todos de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, acá la linaza o las semillas de lino, el ajonjolí o las semillas del sésamo, o el sésamo creo que le llaman, las semillas de zapallo son muy antiparasitarias, las semillas de la calabaza. Estos nombres varían de acuerdo a los países, ¿no? El zapallo para nosotros en Perú es eso que parece una calabaza, pero que su pulpa es de color amarillo, ¿no? Ese es el zapallo. La calabaza, en cambio, tiene una pulpa de color blanco. Muy bien. Las semillas de papaya, muy buenos contra los parásitos. La semilla de la palta, también muy bueno contra parásitos. Y las almendras, esas almendritas, bueno, prácticamente casi todos de todos estos productos son agradables. La almendra, por ejemplo, ¿no? Muy agradable. Por aquí tenemos hierbitas, ¿no? Que también promueven la expulsión de parásitos, la hierbabuena, la menta. Aquí en Perú hay una hierbita que se llama el paico, que sirve para hacer
una sopa de papas de color verde que se llama el caldo verde, muy bueno contra los parásitos. El ajenjo, o llamada también artemisa o artemisia, ¿no? Muy bueno para eliminar parásitos. La albahaca, una hierba aromática que que se usa para diferentes platos, muy buena, ¿no? La artemisa, nombre científico del ajenjo. El calanchoe, o por allí en Colombia y en Venezuela le llaman el ojarancín, muy bueno como antiparasitario también. Y también tenemos algunos productos como la zanahoria, el kion, el ajo, muy buenos antiparasitarios. Y aquí también podríamos agregar un producto que no es un alimento, pero es algo muy efectivo contra los parásitos, que es el carbón activado. Cuando uno consume carbón activado, por 3 días tal vez, cuando uno consume carbón activado, el carbón activado va encima del parásito, de esos que tienen su recubrimiento de metales pesados, y el carbón activado los empieza a sacar esa protección, esa coraza de metales pesados. Es interesante cómo el carbón activado puede hacer ese trabajo, dejándolos vulnerables para el efecto de los otros antiparasitarios. Muy bien. Algunos investigadores sostienen que la piña es un antiparasitario que puede luchar contra la tenia solitaria, la piña. Bueno, tendría que tomarse piña solo durante 3 días seguidos, algo así, ¿no? Y un dato muy curiosísimo es que los clavos de olor tienen efecto antiparasitario, pero son destructores de huevos de parásitos. Esto es para mí una maravilla. Dos clavos de olor pulverizados, se puede tomar en agua o en una cuchara, en ayunas durante 9 días, podría ser el trabajo esperado. En caso de niñitos, solo un clavito, un clavo pulverizado en ayunas durante 9 días. Ahora, miren ustedes cuántas enfermedades están relacionadas con la presencia de parásitos. Esto es increíble. Esto es increíble. Colitis, diabetes, ansiedad, anemia, ansiedad y depresión también, depresión. Anemia, artritis, alergias, dermatitis, problemas de piel, diversos, cáncer, Alzheimer, mis queridos amigos, Alzheimer, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn y el autismo. Estas son algunas de las enfermedades que están relacionadas con los parásitos. Son muchos problemas relacionados con los parásitos, ¿no? Algunos síntomas, ¿no? Si uno tiene insomnio, cansancio frecuente, dolores articulares y musculares, depresión, obesidad, anorexia, anemia, síntomas como gripales, ¿no? Como gripales, picores anales o nasales, problemas digestivos, que, ay, me caen mal los alimentos, me da eructos, gases, diarrea, estreñimiento o alternancia de estreñimiento con diarrea, entonces nosotros podríamos sospechar que estamos parasitados. Muchas personas que se hacen la desparasitación empiezan a experimentar una mejoría del problema que fuese, ¿no? Entonces aquí la hermanita Michelle Matthews, no sé si la conocen, es una dominicana, que me gustó la receta que da contra los parásitos y lo estoy reproduciendo acá, un jarabe antiparasitario. Como esto va a estar grabado, usted lo puede luego ver nuevamente para darse cuenta de los ingredientes. ¿Qué cosa necesitamos?
Licuamos 7 limones, bueno, dos limones pequeñitos, 7 limones, una cabeza de ajo completa, una cabeza, ¿no? Una cabeza de ajo completa, pelada obviamente, una cebolla morada, 7 rabanitos y un cuarto de taza de agua. Eso se licua, se va a la licuadora, se lleva a la licuadora. Probablemente en tu país le llaman batidora. Bueno, de país a país difiere algunos términos, ¿no? Pero ese elemento, ese artefacto que tiene un vaso y que abajo tiene unas cuchillas, ¿no? En la base tiene unas cuchillas, a eso me refiero con licuadora. Entonces pones en la licuadora, lo licuas bien, bien, lo guardas en un envase de vidrio y se toma 2 cucharas después de los alimentos, por lo menos durante 21 días. Se recuerda que el ciclo tiene que romperse, ¿no? Entonces, por lo menos durante 21 días. Y niños, solo una cuchara. Si fuese posible tomarlo durante un mes o más tiempo, mejor. Para la sangre, se puede hacer una infusión de una cucharita de romero, una cucharita de orégano y una cucharita de tomillo. Una infusión. Dosis, una taza, 1 hora antes de los alimentos. Entonces eso va a pasar a la sangre y va a proveer un medio muy agresivo para los parásitos. Y una infusión antiparasitaria, durante 21 días, ella recomienda que se tome solo esta infusión como cena. O sea, no vas a comer en la noche durante 21 días. Si pudieses más, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una infusión de cualquiera de estas plantitas. Puede ser artemisa, ¿no? Ajenjo, una ramita, ¿no? Bueno, esto es lo mismo hasta donde yo sepa. O puede ser las hojitas del NEM. Estos son amargos, no son amargos, ¿ya? O NEM, Artemisa o NEM. De pronto el ajenjo es diferente, pero hasta donde yo sepa es lo mismo que la Artemisa. Uno de ellos nada más, no tienes que mezclar todo, sino uno de ellos. Por ejemplo, NEM, 2 hojitas haces en infusión y le aumentas algún endulzante, puede ser miel o stevia, miel pura o stevia, ¿no? Stevia, bueno, hay una stevia que es mala, ¿no? Una stevia falsificada también, ¿no? Entonces le echas un endulzante y te tomas una taza durante 21 días como cena, como la única cena. Entonces eso también va a ayudarnos a desparasitarnos. Y si nosotros, porque esto es importante, ¿no? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo ha ocurrido todo esto? Bueno, cuando el Señor termina la creación y sobre todo cuando termina creando al ser humano, termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo que Dios hace es bueno, siempre bueno en gran manera. Lo que Dios recomienda siempre es bueno en gran manera, aunque no te parezca. Lo que Dios recomienda o te ordena o te sugiere es siempre bueno en gran manera, aunque el médico te esté diciendo, no, consume la sangre para tu anemia, consume no sé qué, o tómate, bueno, pues no sé, carne, aliméntate de carne, porque el estudio científico dice que es lo mejor. Si Dios te recomienda que no lo hagas, siempre eso es mejor, siempre eso es mejor. Ahora, mira, al inicio, cuando el ser humano había salido de las manos de Dios,
el sistema inmunológico era tan poderoso que los parásitos no podían entrar al ser humano. Es más, los parásitos nacen o aparecen después de la entrada del pecado. Bueno, no tengo una cita como para decir que esto es así, pero antes de la entrada del pecado no había espinas, no había cardos, no había cierto grupo de microbios que son problemáticos para nosotros, no había, y yo infiero de que tampoco habían parásitos, o si es que habían, no podían entrar a los seres humanos, en todo caso. Pero si uno hubiese seguido desde el comienzo la indicación de Dios con respecto a nuestra dieta y a todo nuestro estilo de vida, nosotros nunca hubiéramos tenido el flagelo de los parásitos. Prácticamente la estadística dice que más o menos 9 de cada 10, por lo menos en Latinoamérica, 9 de cada 10 tenemos inquilinos. O sea, lo más probable es que pues todos tengamos algún tipo de parásito. Eso es lo más probable. Entonces, si nosotros regresamos a la forma en que Dios nos dijo cómo debiéramos de consumir los alimentos, el medio, o sea, nuestro cuerpo, no es un medio apetecible para los parásitos, no les gusta, no les gusta. Entonces, uno podría estar libre de parásitos si uno retorna a lo que Dios está mencionando, número uno. Indicación número dos. Hay un dato curioso que dice lo siguiente: cuando hay ectoparásitos, es decir, cuando hay piojos y sus huevecillos, liendres en los cabellos, ¿no? Cuando hay ectoparásitos, esa es una señal inequívoca de que hay endoparásitos. Interesante. Y conocí a una maestra que les decía a sus muchachos, ¿no? Tienen que ser aseados para que no tengan piojos. Y, y ella hacía con la niñita, con las niñitas o niñitos que tenían piojos, les decía, miren, miren, miren. Y ella se ponía, ¿no? Lado a lado, tocaba el cabello, miren. Y no se me pegan los piojos, no tengo piojos, yo vivo con ustedes y no tengo piojos. Eh, el asunto no está por allí. El asunto no es externo, el asunto es interno. Y cuando uno consume muchos alimentos crudos, tiene muchos electrones. Esta carga eléctrica de electrones repele la presencia de los parásitos. No les gusta, no les gusta. Pero cuando uno consume productos de origen animal, como los cadáveres, ¿no? La carne, ¿no? De pollo, de lo que sea, ¿no? Puede ser de res. Cuando uno consume asiduamente este tipo de productos, ocurre dos cosas. Número uno, se llena de protones, que es una carga eléctrica mala, pésima, inflamatoria, ruinosa. Se carga de protones. Y número dos, se carga de antígenos. ¿Qué quiere decir eso en términos normales? Antígeno es una toxina. Te cargas de toxinas. Y esto está demostrado científicamente. Los científicos chinos demostraron que una alimentación basada en productos de origen vegetal, plantas, ¿no? Llena nuestro sistema de anticuerpos, o sea, de los defensores de los patógenos. Y una alimentación basada en carne, en productos de origen animal, como carne y leche de tienda, nos llena de toxinas, de venenos, y debilita más bien el sistema inmunológico. Así que cuando el Señor dijo,
cuando el Señor dijo, ¿no? A Adán y Eva, ¿no? Van a comer frutas y semillas. Esa fue su dieta original, ¿no? El Señor sabía lo que estaba diciendo. Cuando Daniel dijo, por favor, dennos solamente agua y legumbres. Y la hermana Elena de White aclara que recibieron alimento de origen vegetal crudo, ¿no? Durante esos días de prueba y durante un tiempo